Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Norma patrocina esta reacción y bueno, aquí tenemos una mezcla un poco rara, ¿no? Porque no es una sola banda, vamos, aquí hay por lo menos tres bandas de todo el universo Bungie Dream compartiendo escenario en una misma canción. Aquí tenemos a Poppin' Party, a Roselia y a Raisa Suilén. Así que bueno. Esto no es un simple crossover, ¿no? Va a ser, si dan el espectáculo que esperamos, va a ser, bueno, Va a pues ser apoteósico. una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, tenemos aquí a Yume wo Uchinuku Chunkan ni. Es la canción que, bueno, que cierra la tercera temporada del anime Bank Dream. Y en esta versión especial, pues bueno, pues reúne estas tres bandas a ver cómo sale todo esto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. じゃあ、はい。みんな準備は OK かな？はい。はい。はい。それではみんなで聞いてください。みんなで聞いてください。間違ってない。みんなで聞いてほしい。みんなで聞いてほしいし。間違ってないよ。みんなで聞いてほしい。みんなで聞いてほしいし、みんなで演奏します。はい。それでは聞いてください。夢を打ち抜く瞬間に。夢打ち抜く瞬間に君は何を思うの？急ぎながらいつでも追いかけてたほのかに光る夢の果ては全部拾い集めて繋いでいたみんな手をずっと死んだか思い出たち抱きしめ君の背中愛おしいだから誰よりも君といつまでも一緒に今からみんなで歌うよせーのでこれ以上負けないから青い空にエスパンジ風に揺れる夕日の歌約束したあの場所と君を繋いだメロディーラララララララララララ白いキャンバス広げ描いてみたみんなの誓い裏の夢いろんな色や形バラバラでもまるで一つの絵になっていた感情立ちぬぐってみんなのことを誇らしいだけ Bueno, a ver, impresionante por la magnitud, ¿no? De poner a tanta gente de acuerdo a la hora de tocar. Ya, Eh, ya no es tanta gente porque hay el espectáculo ese que reúne a 1000 personas ahí tocando a la vez. pero Pero claro, es que son tres bandas distintas. sí, pero es diferente. Es decir, los eventos estos que hay 1000 personas es otro rollo distinto, ¿vale? Sí, sí, no, no. Y además suelen ser cosas sencillitas de tocar y demás. Em, pero esto yo lo veo complicado, ¿vale? Porque tres baterías para que no se estorben unos a otros, unas a otras. Además que lo que me está dejando flipado es que están tocando como si fueran una. Claro, eso es lo complicado. Si es que, Las únicas que se alternan son las voces. sí, 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 sí. A ver, la canción habla del instante en el que una persona decide atravesar sus propios límites y perseguir un sueño sin dudarlo, ¿no? Sin seguir dudando.
Em, bueno, la palabra disparo del título no representa violencia, sino es un plan de determinación, ¿no? De romper Ujú. barreras que te impiden avanzar. A ver, tenemos en Popping Party a Aimi, Sae, Rimi, Ayaka, Ayasa, en Roselia, Aina, Haruka, Yuki, Megu, Kanon, Reza Suilen, a Rachel, a Rico, a Natsume, a Reo y a Risa. Madre mía, qué de gente. Eh, es casi imposible hablar de alguien en concreto. Yo lo que voy a decir es que lo más impresionante es eso, es decir, una actuación enorme en cuanto a la organización musical que requiere mover en el escenario a 15 intérpretes, 15 músicos, sin que la canción pierda claridad. Es alucinante, ¿no? Yo creo que se distribuye muy bien el protagonismo entre todos, baterías, bajos, guitarras, las voces también se van dando turnos bien organizadas. em, y es impresionante que no haya esa sensación de saturación. La gestión de las dinámicas, entonces, es excelente. Los versos tienen su espacio, las vocalistas se respetan, Sí, se respira, el sonido respira, el estribillo sube y explota cuando debe, con la amplitud ahí. Lógicamente todo es como muy magnificado porque son mucha gente, pero está muy bien. Oye, al final me van a picar para intentar ver el anime este, ¿no? Eh, esto que es como una especie de evento que han coincidido todas. El anime, explicadme qué es. Un anime en el que hay varias bandas, porque yo creía al principio que cada una tenía su anime. Y sí, yo parece, también. y parece que es un anime en conjunto en el que hay varias bandas y hay como varias historias, entiendo yo, ¿no? Pues puede Y, ser, y sí. aquí hay un capítulo en el que coinciden todas y cantan juntas y lo están reproduciendo en la vida real. Em, Al final tendré que, solamente ya por salir de dudas, tendré que ver el anime, porque Habrá es... que buscarlo, ¿no? Sí, sí, total, total, total. Bueno, pues venga, vamos a seguir. 立ち上ってみんなのことを誇らしいだから Everybody sing 君と Everybody sing 一緒に Everybody まっすぐ叫ぶよ今からこんなに愛している思い込めて Yes standing 良き花の僕たちの歌みんなさは今止まらない夢と出会えた日から Tío, el sentido del ritmo que tienen en Japón no es normal, porque está todo el estadio bailando al unísono, Sí. ¿vale? A la vez, eso en España sería un cachondeo, sería cada uno aquí por su cuenta, en fin, sería un auténtico desastre. Veo que hay muchas risas y mucho, muy buen rollo ahí. Mira, estoy aquí investigando, y ahora, resulta que en la temporada uno en 2017, sigue los inicios de la banda Popping Party, ¿vale? La temporada 2 y 3 amplían el universo con bandas como Roselia y Reisa Suilén, y después hay derivados y secuelas. La de It's My Go en 2023, un spin-off de Ave Mújica en 2025,
otro spin-off de Garupa Pico. Este no lo conozco yo. No, Ah, bueno, es son, dice, que dice serie de cortos cómicos en formato chibi, ni idea. Bueno, y después un episodio de Roselia en 2021, que bueno, son películas en dos partes dedicadas será Nova, ¿eh? a los orígenes de Roselia, sí, efectivamente. Así que bueno, bueno, eh, vale, de acuerdo. En fin, esto es todo un submundo. Sí, sí, sí. Eh, lo que me está gustando es el buen rollo que hay, ¿vale? Em, repito, es muy complicado que no se estorben unos a otros. Se están como picando a la hora de hacer los solos con la guitarra, me he dado cuenta, ahí están como diciéndose cosas y hay como una intrahistoria dentro de la canción, así que me parece bastante divertido, ¿no? Eso está bien, porque así no hay competición y, y claro, es que yo creo que la clave de las bandas, siempre decimos Van Hedrin, pero es, claro, es que es Bang, pero la G con mayúscula, entonces no sé si pronunciarlo Bang Dream o Bang Dream. Bueno, en fin. Han trascendido la etiqueta de franquicia multimedia para tener su propia identidad, ¿no? Cada una de las bandas. Y esa es la clave, que son bandas con su propia personalidad, con su forma propia, su intrahistoria, su lore, su personalidad como músicos, su evidente calidad, ¿no? A la hora de tocar. Así que me gusta mucho cómo lo están haciendo. Venga, seguimos. Sí. ポッピンパーティーロゼリアレイザー水年で夢を打ち抜く瞬間にでしたありがとうございます Bien, 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 bien. Bueno, Madre mía, esto es como un evento Marvel, vamos. O sea, aquí. qué complicado es. Yo es que me tienen flipado porque es que toquen como una banda solo, Ujú. ya que se armonicen las guitarras o los bajos, dice, bueno, los teclados, Sí, pero sí, sí, las sí. tres baterías que Exacto. hagan exactamente lo mismo y no se note que pierden alguna, toca otra nota distinta. A mí lo que me parece más complicado es el tema de las baterías. Sí, sí, Más que el es bajo y que las es guitarras. increíble, sí, sí, sí. Mm. Y es que no son dos, es que son tres. Por eso, por eso. Em, el mérito que tiene. Sí, sí, es increíble, ¿eh? Pues esto es que este tema, claro, de esta manera gana una dimensión que difícilmente puede alcanzar la versión que tuviera en estudio. Tres formaciones, energía compartida, el crecimiento progresivo de la canción, el estribillo es como una celebración colectiva, el público además tiene la capacidad de seguir el ritmo adecuadamente, Sí, incluso sí, cuando sí. ellas han hecho el final así, que lo han ralentizado, el público directamente se ha adaptado a las Sí, sí, indicaciones. a ella, sí. Sí, sí. Vamos, igualito que aquí, ¿eh? Aquí ya te digo yo que no. Es decir, que...
Ni pones ni a 5 personas de acuerdo para que bailen al unísono. Eso, Hombre, a 5 a lo mejor sí, hombre, pero todo el estadio haciendo lo mismo, complicado. cualquier verbena de pueblo, tú dime cómo baila cada uno. Sí, bueno, pero es que me has puesto un ejemplo que la verbena de pueblo Esto es, es complicado no, porque ahí va ya jamaos todos no, pero a de las todas 2 de maneras, la yo en tarde. los estadios, conciertos de estadios que he visto que se ha puesto el artista a hacer así, y unos ya estaban aquí, mientras otros tenían el brazo de aquí, Sí, y sí, no, no, claro. así, Otro para arriba, para abajo. efectivamente, después Sí, uno sí, se pone sí. así con las dos manos y dice, bueno, en fin, por favor, ¿Qué hacéis? seguid las indicaciones del hombre que te está diciendo, te está marcando el ritmo, por favor. Claro. ¿Sabes? Aquí tal vez somos menos disciplinados Sí, sí, y no, no, aquí somos anárquicos y totalmente. no seguimos las indicaciones. Bueno, pues muy bien. Gracias, Norma, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.